Hola, buenas tardes. Estimada profesora, mi nombre es Karen Fariña y en esta oportunidad voy a presentar el mapa conceptual de acuerdo al curso de Derechos Humanos, Género y Diversidad de la tercera unidad, el cual tiene como objetivo, ¿cierto?, poder presentar y em, todo lo trabajado dentro de las tres unidades, destacando así también el rol del trabajador social en la prevención de vulneración de derechos en cuanto a una población destacada, ¿cierto?, elegida por el alumno. Para comenzar, podemos decir, ¿cierto?, y tener claro que los derechos humanos son un conjunto de garantías universales que son inherentes e inalienables a todas las personas. De estas, ¿cierto?, cuentan con principios y dimensiones. Desde los principios tales como la igualdad, el principio, ¿cierto?, la no discriminación, la irreversibilidad y la no regresividad, donde, ¿cierto?, los derechos humanos no se cuestionan, el derecho a la participación y destacando también el pro persona, que es donde se ve al actor principal, ¿cierto?, a la persona misma. De acuerdo a las dimensiones, se desarrolla, ¿cierto?, dentro de la dimensión política, normativa de carácter jurídico y por último ética. Pasando, ¿cierto?, o a través de que estos principios se clasifican o se categorizan, ¿cierto?, como de primera generación. Estos son de los derechos civiles, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, ¿cierto?, el derecho a la educación. Los de segunda generación, ¿cierto?, dirigidos a los derechos económicos, sociales y culturales, como el de salud, ¿cierto?, el derecho al agua, por ejemplo. Y la tercera generación de derechos sobre la solidaridad, destacando el desarrollo, ¿cierto?, sostenible, el derecho a la paz. Estos son todos, ¿cierto?, de misión y de visión colectiva, ¿cierto?, para el resguardo de la comunidad. Continuando con el marco legal vigente, en cuanto a los derechos humanos, podemos decir que conlleva una normativa nacional e internacional. Esto significa, ¿cierto?, que existen pactos, declaraciones y convenciones con otros países que son vinculantes y no vinculantes, donde aquí el Estado, ¿cierto?, se debe pronunciar y comprometer con respetar y proteger y promover, ¿cierto? Por ejemplo, y dentro de estos pactos antes señalados, em, o declaraciones, por ejemplo, de derechos del niño, que tengan que ver con la discriminación hacia la mujer o la discriminación hacia las personas con discapacidad, etcétera. ¿Ya? Por otra parte, ¿cierto? Y en cuanto a la vulneración de derechos humanos, podemos definirlo como una transgresión de los mismos por terceros. Y en esta ocasión se eligió, ¿cierto?, a la población de los niños y niñas adolescentes que residen, ¿cierto?, en estos residencias, ¿cierto?, actualmente llamadas bajo el Ministerio, ¿cierto?, de Mejor Niñez, donde hemos sido testigos, lamentablemente, a través de casos, excepto eh, destacados, por ejemplo, bajo fallecimiento de, de menores de edad, donde muchas veces en estas residencias, ¿cierto?, por parte de sus padres o de niños o adolescentes eh, que lo superan en edad o de los mismos funcionarios, ¿cierto?, donde se vulneran y son víctimas de violencia tanto física como psicológica, donde muchas veces, ¿cierto?, y tratando a muchos niños con distintas, ¿cierto?, dificultades de salud, no tener un servicios médicos, ¿cierto?, atingente, una alimentación nutritiva, que muchas veces se ve también que no pueden acceder a una educación de calidad bajo programas que no son muy, ¿cierto?, eficientes dentro del mismo. Y también podemos ver que no hay muchas actividades o muchas integración de estos mismos en actividades culturales o a través del desarrollo
dentro de su etapa, de su edad en cuanto a los juegos y el desarrollo del niño, la niña y adolescente según cierto su, su etapa de desarrollo. De esto es que se puede destacar cierto el rol principal del trabajador social, que es primeramente promover y garantizar estos derechos humanos a toda la comunidad con la que se trabaja. Por lo tanto, para poder promover y garantizar esto como profesional, se debe conocer de los derechos, en este caso de la población de los niños y niñas y adolescentes, y actuar desde un enfoque de derechos. Por lo tanto, podemos, ¿cierto?, concluir y podemos decir que para cada profesional y en sí, ¿cierto?, para el trabajador social, se debe tener pleno conocimiento cuando se esté frente a una vulneración de derechos. Para así, ¿cierto?, atraer y contener las herramientas sólidas para intervenir en cuanto a la vulneración de derechos y poder otorgar a la población protección como un ente, ¿cierto?, coayudante de el respeto a los derechos humanos. Con esto me despido, muchas gracias.